en toda la campaña electoral y durante todos estos años, porque el tema de la deuda es recurrente. ¿Por qué hemos votado en contra? Porque efectivamente, reconociendo que es un problema internacional, porque justamente no es solo un problema de Argentina. Yo decía en mi intervención que los 7.700 millones de habitantes del mundo debemos 32.500 dólares cada uno, como si tuviéramos realmente algo que ver con este mecanismo de expoliación de los pueblos, que es el endeudamiento con los especuladores y con los organismos de crédito. Y en este sentido, a nosotros nos parece que lo que no se está haciendo es lo que hay que hacer de una buena vez, que es investigar la deuda, investigar su legitimidad y su legalidad, porque nosotros entendemos que una gran parte de todo este endeudamiento, que en mucha medida es renegociación, está bajo criterios completamente ilegales e ilegítimos, empezando por la del último gobierno, que incluso ha sido cuestionada no solo por el Frente de Izquierda, sino por otros sectores que hoy son oficialistas, pero que a la hora de asumir el gobierno han decidido pagar absolutamente todo y darle con este mecanismo de canje legalidad incluso al bono a 100 años de Caputo, con el fondo de inversión para el que trabajaba hasta hace un ratito, legalizando también y dándole, digamos, todo el sostenimiento a un endeudamiento con el FMI, que todos sabemos que ha sido para sostener justamente estos negocios privados y el carry trade de los especuladores. Y no entendemos por qué los jubilados, los trabajadores, los desocupados tenemos que pagar una deuda que no hemos generado. Ahora, Rodríguez, es así como dice Romina, digo, cuando se estaba del otro lado se criticaba y ahora se necesita un consenso para poder seguir adelante. Yo respeto mucho la posición de Romina porque, aún no compartiéndola, tiene la fortaleza de la coherencia. Yo pertenezco a un bloque que es oposición. Nosotros no somos de gobierno. Y quiero precisar con mucha puntualidad que en la Argentina todavía no se ha formulado una oferta respecto de qué se va a hacer con la deuda. Eso va a venir, según el cronograma que se ha conocido en las últimas horas, en la segunda semana de marzo. En esa oportunidad, el gobierno tiene la obligación de presentar al Congreso cuál va a ser la oferta a los tenedores de deuda privada en el extranjero. Lo que hace 48 horas se sometió a nuestro debate y que obtuvo un voto mayoritario fue la necesidad de restaurar lo que se denomina la sostenibilidad de la deuda pública externa argentina. Eso significa hacer sostenible una deuda, primero, que lo quiera o no un gobierno. Este gobierno ha sido elegido por el voto popular, no está allí porque se le ocurrió. Tiene que afrontar desde el primer minuto de su gobierno compromisos que ha asumido el Estado argentino. Pero tener sostenibilidad de la deuda significa que sea posible ser honrada, ser pagada. En segundo lugar, que sea sostenible la deuda significa, desde nuestro punto de vista, es que no se pague de cualquier manera, sino permitiendo el crecimiento económico y grados crecientes de avance en materia de justicia social. Y finalmente, darle sostenibilidad a la deuda significa la posibilidad de tener mayores márgenes de decisión, no para un gobierno, sino para el Estado Nacional. Eso es lo que se votó hace 48 horas. Ahora, en marzo, luego de la segunda semana, veremos cuál es la oferta que el gobierno argentino plantea en nombre del Estado Nacional a esos bonistas y cuál es nuestra posición en el Congreso Nacional. Ahora, tomando lo que dice Rodríguez, entonces aguardar hasta marzo viendo a ver cuál es la oferta y la negociación, pero digamos, la ley ya estaría aprobada. Sí, el tema es el siguiente. Nosotros tratamos de justamente explicar que acá nos estaba votando un mandato. Vos fijate que fue muy claro que esta ley no era necesaria porque ya tenía el gobierno los instrumentos legales para poder encarar la renegociación, tanto por la ley de emergencia votada en diciembre como por otras leyes previas Lo necesario que quizás era mostrar un era consenso el acuerdo hacia político. Por eso también vemos que ahora aparece este anuncio en el cronograma que anunció el Ministerio de Economía de que van a traer finalmente la oferta, la traerían para conocimiento y opinión del Congreso. Pero forma parte del mismo asunto. Cuando insistieron en que se votara esta ley era para tener toda la posibilidad de la renegociación. Nosotros entendemos que este pasaje por el Congreso tiene que ver justamente con la idea de que
todos los bloques políticos sostengan estas medidas del gobierno nacional y le den una legitimidad. Nosotros consideramos que aquí lo que se está haciendo es tratando de presentar premisas falsas. No es real que pagando la deuda y haciéndola sostenible en los vencimientos se va a poder recuperar la soberanía de las cuentas públicas y poder atender la situación de catástrofe social que estamos viviendo. No es real porque son incompatibles, porque ni siquiera se ha podido definir un presupuesto porque queda sometida a esa negociación, porque vemos que en todas las áreas la mayoría de las acciones están paralizadas, salvo suspender la movilidad jubilatoria y anunciar que los jubilados que ganan un poco más de la mínima se la van a tener que bancar sin aumento por lo menos por un tiempo, que hay que eliminar las cláusulas gatillos y que hay que ir a aumentos con cifras fijas. Veamos lo que pasó ayer en la paritaria docente. La idea que explicó el ministro Trota, incluso aquí en este mismo canal anoche, diciendo que bueno, que hay que superar la cláusula gatillo e ir a aumentos trimestrales para superar la inflación. Bueno, todos sabemos que la idea de la cifra fija y de salir de la cláusula gatillo es justamente para que los salarios queden por detrás de la inflación. Entonces no son creíbles ese tipo de planteos y lo que vemos es que se sigue insistiendo en que seamos los trabajadores los que paguemos la crisis. Nosotros al contrario entendemos que lejos de esta situación que es la que ya se empieza a vivir, que es que los jubilados van a terminar financiando los negocios de los bancos y los especuladores, hay que ir a lo que se había planteado incluso en la campaña electoral por parte del oficialismo. Acá hay que terminar con el negocio de los bancos, hay que terminar con el carry trade, que es la bicicleta financiera, hay que terminar con la especulación de los bonistas y colocar en primer lugar las prioridades de la población, que es lo que no viene ocurriendo. ¿Es así como dice Romina? ¿Van a ser los que van a terminar pagando esta deuda? No, en todo caso las opiniones de ella yo las respeto, pero tengo mi visión que me permito compartirla con todos ustedes. Lo primero es que en la Argentina, después de 4 años de gobierno de Macri y de Vidal, la herencia más nefasta que hemos recibido son las dos caras de una misma moneda, que es la deuda y el hambre. Sobre eso hay que tomar decisiones urgentes. Hay un gobierno que le ha planteado al Congreso un apoyo institucional para salir a negociar o plantear posiciones de reestructuración de la deuda, y a nosotros nos parece que en la democracia el gobierno debe tener el voto de confianza para sentarse, renegociar y luego nosotros evaluar cuál es esa oferta y si el Congreso le va a dar el aval. A la par, hay otros asuntos sobre los cuales hay que ir trabajando. Por ejemplo, es positivo que el Banco Central de la República Argentina haya tomado ya en 30 días, un poco más de 30 días, 4 veces la decisión de bajar la tasa de interés, porque eso empieza a dar una señal a favor de la producción. Pero no alcanza, hace falta más. Es momento de ir revisando, aunque no están todavía los resultados, si no estamos todavía al borde de una muy fuerte presión tributaria para pequeños y medianos productores, comerciantes y también pequeños y medianos productores agropecuarios. Porque si la nación, la provincia de Buenos Aires en este caso, los municipios a la vez y en un mismo tiempo aprietan la cuestión tributaria sobre un mismo contribuyente, se pierde quizás, con el objetivo loable de la redistribución, la oportunidad de reactivar productivamente. Y eso significa, además de la atención urgente al hambre, la posibilidad de generar empleo, que es la única salida para la Argentina. Bueno, cede tu voto en contra. De hecho, hasta el propio Massa dijo que estaba sorprendido por la cantidad de votos a favor, ¿no? Fueron 2 en contra de ustedes. Pero toda deuda, ¿no? Y sobre todo en la renegociación, lo decíamos con el gobierno anterior, lo decimos con este, supone dar algo a cambio, ¿no? ¿Y cuál será el costo para nosotros? Bueno, yo creo que el costo es altísimo para la población, justamente es donde estamos haciendo el eje, pero además insistimos en una cuestión con la que polemizamos con la mayoría de los bloques en el Congreso el día miércoles. Nosotros entendemos que no se puede respetar, en nombre de la continuidad jurídica del Estado, deudas que son ilegales e ilegítimas, negocios privados de funcionarios. Siempre hay que recordar que el origen de gran parte del endeudamiento de Argentina, luego de antes de las sucesivas renegociaciones, tiene que ver con la estatización de deuda privada bajo la dictadura militar, o sea, de deuda de las empresas. Y este mecanismo ha sido sistemático, de que el Estado se tenga que hacer cargo y que los sucesivos gobiernos se hacen cargo de pagar deudas que la población no hemos contraído. Entonces, ¿por qué tenemos que pagar
el bono a 100 años de Caputo? ¿Por qué tenemos que pagar una deuda que el propio expresidente Macri dijo, bueno, yo sabía que en un momento esto nos llevaba al abismo, sin embargo, seguimos. Ah, siguieron, pero ahora, ¿quién paga? ¿Pagan los jubilados con la situación de jubilaciones que no alcanzan y además que se suspende su actualización? ¿Pagan los trabajadores que no tienen empleo o los que están perdiendo el empleo porque los despidos continúan? Esto es algo que no se está visibilizando, pero los despidos continúan. Ayer estuve con los trabajadores de Kimberly Clark, que cerró en forma completamente intempestiva en Quilmes. Siguen reclamando contra ese cierre y que se reabra la posibilidad de un planteo productivo, una propuesta productiva que ellos han hecho para defender los puestos de trabajo, a la vez dar un servicio de productos que son necesarios para la comunidad. Esta situación del cuadro social que estamos viviendo sigue su curso sin pausa. Y esto es lo que nosotros vemos que es lo que hay que poner en el centro de la escena. Y en ese sentido, las deudas que las paguen los que las contrajeron, los funcionarios, las empresas, y por eso consideramos que hay que investigar todo, porque lo que hay que hacer es justamente clarificando ese origen y a dónde ha ido y cómo ha sido contraída, hay que desconocerla, que es la única forma de salir de este cuadro de catástrofe. Si no, vamos, como yo dije en mi intervención, por más que se le pida este esfuerzo a la población, vamos inexorablemente a una nueva crisis de deuda, porque la deuda es impagable, por más que se estiren los plazos. Más tarde o más temprano llegamos al cuadro de que es impagable y por lo tanto vamos a una nueva crisis de deuda y un mayor cuadro de crisis social. Les agradezco a ambos, muy Gracias amables. a ustedes. Muchísimas gracias a vos. Hacemos una pausa, ya volvemos.